Bueno, vamos a ver, Teodoro, estamos ya contigo. ¿Tienes alguna duda de que este va a ponerse de hinojos ante Puigdemont en Bruselas, en Waterloo? Bueno, es difícil tener alguna duda después de lo dicho por él mismo. Quiero decir que una vez que el presidente ni siquiera disimula que está dispuesto a pasar por el aro en fin, sin poner demasiadas condiciones, pues difícilmente podemos dudarlo. Bueno, yo creo que hemos visto hoy a un Pedro Sánchez, Antonio, que fundamentalmente lo que trataba es de aparentar que tiene un gobierno estable, que la legislatura va en marcha, que fluye adecuadamente, que tiene socios estables y que la economía va como un tiro. Y de casi todo ello, pues es un espejismo, naturalmente, pero esa es una de las habilidades que tiene Pedro Sánchez, indudablemente. Bueno, yo creo que casi todo para el gobierno están siendo malas noticias. Es verdad que el PIB seguramente da la mejor noticia. PIB, por cierto, que acompañado de los indicadores sociales de la Unión Europea, que habla de un país que solamente, digamos, Grecia y Letonia pueden tener paisajes sociales tan deteriorados como el de España en términos de pobreza, en términos de fracaso educativo, en términos de desempleo juvenil. En fin, seguramente da para menos optimismo del que el titular de The Economist, titular que algunos creen que ha sido comprado con Stellantis, bueno, pues pueda sugerir. En cualquier caso, Pedro Sánchez lo que ha dicho es: seguimos hacia adelante, hacemos como que tenemos unos socios estables y que todo, digamos, todo se mueve dentro de la normalidad. Y dentro de la normalidad, pues está que yo vaya a ver al líder de Junts, obviando, por supuesto, que se trata de un prófugo de la justicia que está fuera de España porque no puede regresar, y que la imagen de un presidente del gobierno fuera de su país visitando a un prófugo, porque la amnistía en este momento no rige para Puigdemont. Si rigiese, estaría aquí. Evidentemente es una anomalía muy profunda, pero bueno, lo ha simulado un poco diciendo, por supuesto quería ver a los líderes de Esquerra y de Junts para, en fin, atenuar un poco el impacto del titular, cosa que no ha conseguido. Evidentemente a esta hora abre casi todos los medios y bueno, pues ya veremos lo que da de sí, en cualquier caso, ese planteamiento. Pedro Sánchez es un artista ganando tiempo. Oye, hablabas de Economist, Teodoro, él pone, claro, saca en la parte que le interesa, no de The Economist, pero no se acuerda de cuando The Economist le dijo que se estaba aferrando al poder a costa de la democracia. Eso lo obvia, lógicamente. Sí, es verdad que hay un PIB razonablemente bueno y que en buena parte se debe al gasto público, en fin, y a fondos europeos, etcétera. Creo que se ha utilizado ahí la expresión de economía dopada, y seguramente cuando acabe esa parte, digamos, cuando se desinfle esa parte, veremos una economía con menos dinamismo. Quizá lo más preocupante del balance que ha hecho hoy, en línea con lo que dijo precisamente en Bruselas el pasado viernes, es cómo manipula e interpreta de una forma totalmente diferente a la realidad el informe de la Unidad Central Operativa sobre el fiscal general del Estado, en el que habla de 0 mensajes, porque no tiene ninguno en ese móvil, y sugiere que ha habido obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas. Y él quiere que nosotros interpretemos ese informe de la UCO en la línea que lo ha expuesto, que no hay nada contra el fiscal general del Estado, y poco menos que le pidamos disculpas a don Alvarone. Esto es tremendo. La verdad que es extraordinario. El asunto del fiscal general es verdaderamente extraordinario. Lo es desde el principio, que conste que todo este episodio de presunta corrupción en la que está implicado, lo que ha hecho es terminar por dar, digamos, tintes de agua fuerte a lo que ya era un perfil muy difícilmente aceptable. Recordemos que este fiscal es sencillamente la consecuencia de que Pedro Sánchez puso a una ministra, literalmente la traspasó del Consejo de Ministros a la Fiscalía General. Tenía una situación delicada y buscó un alter ego, que es este fiscal general, que ya ha sido reconvenido 2 veces por el Tribunal Supremo por abuso de poder y por tanto, digamos que ya era un fiscal profundamente en entredicho. Pero bueno, yendo concretamente a este asunto, como tú destacas, Antonio, es que lo de hoy ha sido verdaderamente asombroso. Dice Pedro Sánchez, por cierto, incurre mucho en un fenómeno que los psicólogos denominan proyección, es decir, traslada aquellos
sentimientos o aquellas emociones que él tiene, las proyecta sobre los otros. Fíjate qué énfasis ha puesto en decir que la oposición sobrevalora los informes de la UCO cuando le convienen y los infravalora cuando no les interesa. Bueno, esto realmente a quien le ha sucedido ha sido al gobierno, que tomó el informe de la UCO sobre Begoña Gómez, el primer informe de la UCO, como si fueran las tablas de la ley, como si fueran realmente, hubieran bajado ese informe hubiera bajado del Sinaí y estableciera la verdad absoluta. Entonces, todos los telediarios y los informativos y las portadas de algunos periódicos habrían diariamente hablando del informe de la UCO que exoneraba a Begoña Gómez. Bueno, cuando ahora los informes de la UCO no le convienen, pues evidentemente cambian de posición y lo proyecta sobre sus rivales políticos. Pero a mí me parece que lo que dijo, sobre todo lo que dijo el otro día en Bruselas Pedro Sánchez, cuando dice, bueno, ahora dicen que ha borrado los mensajes, elevemos, por Dios, dijo, elevemos el debate político, ¿no? Bueno, pues esto es formidable, es decir, esta defensa de un fiscal general que está bajo la sospecha muy, muy seria de estar implicado en un caso de corrupción. Por cierto, hoy en 20 días a Pedro Sánchez le ha dimitido o ha tenido que dimitir su secretario de Estado de Comunicación, 20 días, porque en este asunto también, indirectamente, igual que su predecesor. Pero en cualquier caso, a mí me parece que Pedro Sánchez está atándose, está uniendo su suerte a este fiscal general. Y yo creo que ya es inevitable, Antonio, empezar a preguntarse ¿por qué? Es decir, ¿qué puede atar a Pedro Sánchez de esta manera a un fiscal general que está en una posición verdaderamente débil y muy comprometedora? ¿Qué sabe este fiscal general del Estado sobre Sánchez que Sánchez no quiere que sepamos los demás? Porque es sorprendente. Alguien que está con el agua al cuello, con el Tribunal Supremo, vamos, echándole el aliento en el cogote a don Albarone, lo sorprendente es que siga defendiéndole de la manera en que lo está haciendo. Perdona, Antonio, quizás no es que sabe, quizás la pregunta es ¿qué ha hecho? ¿O qué ha hecho? ¿Quién le dio la orden? Porque cuando yo creo que hoy incluso Pedro Sánchez ha estado moderado, fíjate, incluso tibio, por ser un poco exagerado, respecto a lo que dijo el jueves por la noche en la rueda de prensa que dio en Bruselas. De su fiscal general. Sí, pero el jueves directamente es que fue una respuesta absolutamente chulesca, fanfarrona, diciendo que teníamos que pedir perdón al fiscal general, etcétera, etcétera. Pero ahí me refiero a que cuando llega a esa actitud, que es lo que tú estás diciendo, yo creo que lo que pasa ahí es que da la sensación de que es que él directamente es el que le ha dado al fiscal general determinadas órdenes y que el caso de Isabel Díaz Ayuso, quizá la Fiscalía hizo lo que hizo porque tuvo que acatar órdenes que le venían de alguna parte del gobierno. Si no, no se entiende ese empeño del gobierno en hacer lo que está haciendo y defender al fiscal general, como tú dices. Teodoro. Sí. No, yo no he querido formularlo abiertamente, simplemente quedaba sugerido, pero la sugerencia era exactamente esta. Es decir, si Pedro Sánchez une su suerte de esta manera al fiscal general, es porque la suerte del fiscal general está unida inexorablemente a Moncloa. Es decir, esa operación que habría urdido el fiscal general en realidad vendría naturalmente de la presidencia del gobierno, porque, por otra parte, tampoco tendría mucho interés el fiscal general en sí, tendría un gran interés en destruir a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En cambio, el gobierno lleva mucho tiempo considerando a Ayuso su némesis, poniendo el foco en ella, y recordemos que todo este asunto, toda esta forma de actuar verdaderamente bananera procede justamente del caso de Begoña Gómez. Cuando la mujer del presidente empieza a ser investigada, bueno, pues uno de los colaboradores, ahora mismo sería absurdo tratar de especular quién, pero alguien dice: ojo que tenemos una baza, el novio de Ayuso está negociando con la Fiscalía por un asunto fiscal. Y, bueno, frenan aquello y utilizan a la pareja de Ayuso como, cabeza, con la que confrontar el caso de Begoña Gómez. Cabeza que pretenden que quede cortada y que de alguna manera se lleve por delante Isabel Díaz Ayuso. Pero todo esto ha sido para defender a Begoña Gómez. Bueno, yo creo que evidentemente el fiscal general probablemente sufrirá un nuevo varapalo judicial, lo veremos arrastrarse en el Tribunal Supremo. Me temo que veremos arrastrada la figura de la Fiscalía General por el Tribunal Supremo de una manera lamentable. Pero
es muy fácil especular que esto no lo puso en marcha el fiscal general, que esta es una operación política y que, por tanto, se tuvo que poner en marcha desde instancias políticas. Pues Teodoro León Gros, muchísimas gracias, buenas noches y te deseamos muy feliz Navidad con tu familia. Igualmente, feliz Navidad para todos, un abrazo. Gracias, Teodoro, un abrazo. Me ha llamado la atención también cuando ha dicho el señor Sánchez esto de que la oposición quiere ganar con bulos lo que no ganó con los votos. Y resulta que las elecciones las ganó el Partido Popular, no las ganó él, pero él sugiere que también ganó las elecciones. No, es tremendo. Yo creo que es pues una cierta desvergüenza la manera de ponderar las cuestiones. A mí me ha hecho gracia cuando el presidente del Gobierno hablaba de que la sociedad española ya ha pasado página en lo que ocurrió en Cataluña, que ya la amnistía está normalizada. Bueno, esto lo pensará él. La mayor parte de la sociedad española no ha pasado página y no olvida bueno, pues el golpe institucional que se dio en el año 2017 en Cataluña. Y la sociedad española no acepta en buena medida que bueno, pues Carles Puigdemont pretenda normalizar su situación sin haber rendido cuentas ante la justicia. Es decir, el presidente del Gobierno cree que hay que pasar página por una mera componenda de cálculo político, por una necesidad de los votos independentistas. Y se desdice de cuando hace unos años en un debate electoral él decía que se comprometía a traer a Puigdemont ante la justicia. Entonces yo creo que él quiere poner en boca a la sociedad española algo que la mayor parte de los ciudadanos no sienten porque creen que deberían cumplirse las normas, que la ley de amnistía es inconstitucional, que hay que dejar a los tribunales que hagan su labor, que todos debemos ser iguales ante la ley, que aquellos que han dado un golpe institucional y han cometido un delito de sedición, pues tienen que responder ante la justicia, ¿no? Es una cosa respecto al fiscal general del Estado. Cuando Dolores Delgado dejó el gobierno, Pedro Sánchez le preguntó, ¿no? Le pidió un nombre que fuera de confianza, ¿no? de obediencia obligada, para que la sustituyera, ¿no? Porque era difícil sustituir a una propia ministra de Pedro Sánchez, ¿no? Que pasó sin solución de continuidad del Consejo de Ministros a la Fiscalía. Y ella dio el nombre del que era la mano derecha en la Fiscalía General, Álvaro García Ortiz, que yo creo que ha demostrado que esa obediencia debida, desde luego, la lleva en el frontispicio de su trabajo como fiscal. Ahora, esto no ha acabado aquí, por mucho que Pedro Sánchez lo diga. Hoy decía Pablo que es verdad que ha bajado un poco el nivel respecto al otro día, que conminaba a todo el mundo tenía que pedirle disculpas al fiscal general del Estado. Pero esto no ha acabado aquí. El juez instructor Hurtado ha decidido abrir diligencias, otras diligencias nuevas, para que se investiguen las tarjetas de los teléfonos del señor García Ortiz, porque claro, no traga que todo esto se haya hecho por un protocolo de seguridad que en absoluto es así. Y sobre todo hay un informe de la UCO de hace unas semanas que es clarísimo, de 63 páginas, donde decía que Pilar Rodríguez, la fiscal provincial de Madrid, había mantenido determinadas conversaciones con el fiscal general del Estado, que el propio fiscal probablemente había obligado a que el fiscal que llevaba los temas del novio de Isabel Díaz Ayuso saliera de un partido de fútbol, le reclamó para que le diera todo el expediente. Por tanto, si había un emisor de mensajes o una emisora que era Pilar Rodríguez y un receptor era el señor García Ortiz, esos mensajes estaban en el teléfono móvil y han desaparecido. Han desaparecido, yo no sé por qué, pero desde luego el señor Hurtado, el juez instructor del Supremo, no está por la labor de callar y hacer caso al equipo de opinión sincronizada que sostiene que esto es por la seguridad del fiscal general. Para mí hay un elemento más importante, Maite. No solo han desaparecido los mensajes que el fiscal general llama a sus subordinados reclamándole. Es que lo que se ha borrado de ese teléfono, y se ha borrado, no es que no estuvieran, es que estaban, pero se ha borrado, es los mensajes que el propio fiscal general del Estado pudo mantener con otras personas, quizá del gobierno, y que a lo mejor otras personas, quizá del gobierno, le mandaron directamente al fiscal general y que explican todos los acontecimientos que se produjeron en esas horas. Porque si no, no se entiende el celo y el empeño del fiscal general en actuar de esa manera en ese momento dado tan determinado en tan pocas horas.